La última etapa del camino de las lágrimas. Aceptación es por fin el equivalente de la cicatrización. ¿Qué quiere decir aquí aceptar? Resignados quizá ya estábamos desde antes. Ya habíamos descubierto que no podíamos hacer nada para cambiar lo sucedido. Y entonces, ¿qué es lo que hace falta aceptar? La aceptación en un proceso de duelo quiere decir dos cosas. La primera es discriminarse. La palabra no es linda, pero no hay otra. Discriminarse de la persona que se murió, separarse, diferenciarse, asumir sin lugar a dudas que esa persona murió y yo no. Quiere decir, el muerto no soy yo. Quiere decir, la vida terminó para ella o para él, pero no terminó para mí. Quiere decir, resituarse en la vida que sigue. La segunda cosa que quiere decir aceptar es interiorizar. Recuerden, venimos de la identificación, él era como yo, y de la discriminación, pero no era yo. Y sin embargo, yo no sería quien soy si no lo hubiera conocido. Algo de esa persona quedó en mí. Esto es la interiorización, la conciencia de lo que el otro dejó en mí y la conciencia de que por eso siguen vivas en mí las cosas que aprendí, exploré y viví. Lacan, un hombre brillante con el que tengo muy pocas coincidencias evidentes y demasiadas coincidencias sustanciales, dijo algo fantástico respecto del duelo. Uno llora a aquellos gracias a quienes es. Y a mí me parece increíblemente sabio este pensamiento, esta idea. Me parece que todo lo que ha pasado conmigo es porque de alguna manera que yo sé, y aunque no lo sepa, gracias a esta persona yo soy quien soy. Todos los seres que quiero en el mundo han tenido que ver con esto que soy hoy. Y aclaro, a pesar de que estamos siguiendo la línea del duelo por las muertes, que esto no sucede solo con el fallecimiento de alguien. Siempre que lloro por una pérdida, aun en el caso de un divorcio, o sobre todo en el caso de un divorcio, lloro por perder lo que, me guste o no, ha sido determinante en que yo sea quien soy. Cuando decíamos al principio del libro que no importa el tiempo compartido, que no importa si te sacaron esto que lloras o no, si lo dejaste por algo mejor o por nada, no importa. El dolor de la pérdida es por la despedida de aquello, persona, cosa, situación o vínculo, gracias a quienes de alguna manera soy. Y aquí termina el camino. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta de que todo lo que esa persona me dio no se lo llevó con ella. Me doy cuenta de que puedo tener dentro de mí lo que esa persona dejó en mí, que es una manera de tener a la persona conmigo. La discriminación y la interiorización me permitirán aceptar la posibilidad de seguir adelante, a pesar de que, como en todas las heridas, también quedará una cicatriz. ¿Para siempre? Para siempre. ¿Entonces no se supera? Se supera, pero no se olvida. Las cicatrices, cuando el proceso es bueno, ya no duelen y con el tiempo se mimetizan con el resto de la piel y casi no se notan, pero están ahí. Cuando yo hablo de esto, me toco el muslo izquierdo y digo, acá está la cicatriz de la herida que me hice cuando me lastimé. Yo tenía 10 años. ¿Me duele? No, ni siquiera cuando me toco no me duele, pero si me miro de cerca, la cicatriz está. Un duelo ha sido elaborado cuando la persona es capaz de pensar en el fallecido sin el dolor intenso, cuando es capaz de volver a invertir sus emociones en la vida y en los vivos, cuando puede adaptarse a nuevos roles, cuando, aunque sea por un instante, experimenta serenidad, gratitud y paz. Sin embargo, aún en ese momento queda una etapa más para los duelos, una post-cicatrización.
El tiempo del después. He recorrido todo el camino de las lágrimas de punta a punta. ¿Por qué falta algo? Porque el que labora no olvida la pérdida después de terminado el proceso de duelo, cuando llega el cumpleaños del que se fue, o el aniversario de bodas, o el cumpleaños del nieto, o la Navidad. En cada uno de esos momentos se revive la historia y la cicatriz enrojece, apenas y hasta vuelve a doler un poquito. Se trata de las reacciones de aniversario, según los libros, y que yo prefiero llamar el recuerdo de la cicatriz, porque todo sucede como si no fuera yo, sino su dolor sorpresivo, lo que me recuerda el pasado. Si bien es cierto que cada año las cicatrices hablan en voz más tenue, a veces pasa mucho tiempo hasta que dejan de recordarnos lo perdido. Supongo que hay algunas cicatrices más memoriosas que duelen para siempre. Tiempo de duelo. ¿Cuánto dura un duelo normal? ¿Existe un tiempo normal de duelo? Los libros dicen que sí, y los pacientes dicen que no. Y yo he aprendido a creerle a los pacientes. La verdad es que si existe, es tan variable y sujeto a tantas circunstancias que de todas maneras es impredecible. No se sabe. Cada uno tiene sus propios tiempos. Lo que sí creo es que existen tiempos mínimos. Creo que pensar que alguien puede terminar de elaborar el duelo de un ser querido en menos de un año es difícil, si no mentiroso. ¿Y por qué digo menos de un año caprichosamente? Porque en un año suceden la mayoría de las primeras veces, y las primeras veces son siempre dolorosas, y porque cada primera vez es una primera vez. El primer año suele ser, aunque nos pese, un doloroso catálogo de estrenos de nuevos duelos, y cada uno de esos estrenos opera como un pequeño túnel del tiempo, por el que uno vuelve una y otra vez a la vivencia pasada, aunque por suerte cada vez sabe más del camino de retorno. Casi siempre la segunda Navidad es menos dolorosa que la primera. Quizá los tiempos naturales se correspondan con lo que decían nuestras abuelas. Un mes de duelo absoluto, 6 meses de duelo riguroso, un año de medio luto, 24 meses de guardar constricción. Estos periodos se parecen bastante a los tiempos psicológicos que refieren los que han recorrido el camino por la pérdida de alguien muy querido. El primer mes es terrible. Los primeros 6 meses son muy difíciles. El primer año es bastante complicado y después empieza a hacerse un poco más suave. No hay que olvidar que si he vivido casi toda mi vida reciente sabiendo que otro existía, vivir el duelo de su ausencia implica empezar una nueva historia. Por lo dicho, yo diría que un duelo por la muerte de un ser querido nunca podría durar menos de un año, y posiblemente, si algo no lo interrumpe, no dure mucho más allá de 2 años y medio. También creo que si después del primer año uno sigue estando clavado en el lugar del primer día, quizás sea una buena idea pedir ayuda. A veces es imprescindible que alguien me acompañe en el proceso, aunque no sea más que para mostrarme por dónde no está la salida del laberinto. Los grupos de pares posiblemente no aportan el dato científico ni funcionan bajo supervisión terapéutica. En general, no tienen intención profesional, sino que operan para mí desde el maravilloso lugar del cuento zen. Predecir cuánto tiempo nos tomará completar el proceso de recuperación es difícil. Algunos podrán hacerlo en unos meses, para otros se requerirán años. La cantidad de tiempo invertido depende de muchas variables que interfieren y crean distintos patrones. La intensidad del apego al difunto, la intensidad del shock inicial, presencia, ausencia de la aflicción anticipatoria, las características del superviviente, crisis concurrentes, obligaciones múltiples, disponibilidad de apoyo social, características de la muerte, situación socioeconómica, religión y algunos factores que influyen en la duración del duelo.
Así es probable que todos nos recuperemos en tiempos diferentes. Dice la gente que hace terapia sistémica que nuestra vida opera como un sistema donde cada engranaje se relaciona con otros. Si sacamos un engranaje, todo el sistema cambia. Los pacientes dicen, nada es igual que antes. Y tienen razón. Resituarse significa saber qué voy a hacer con la nueva situación, desde los lugares más espirituales y emocionales y desde los lugares más banales y materialistas. Significa asumir que quizá tenga que ocuparme también de manejar el dinero que el otro manejó durante toda su vida. Significa que tendré que ocuparme de la casa, de la familia, de los trámites, de la sucesión y de mi nuevo proyecto de vida. Significa ocuparme de cosas que no me gustan, en un momento donde no tengo ganas. Es una tarea horrible, pero la tengo que hacer mientras me ocupo, como puedo, del lugar que le voy a dar a la imagen interiorizada de lo perdido. Los objetivos del duelo son elaborar, reencontrarse y reubicar. 3 obstáculos que vencer, porque sin hacer alguna de estas tareas terminaremos cargando un cadáver sobre la espalda en un camino cuesta arriba. Indudablemente hay cosas que ayudan al recorrido y otras que lo dificultan. La verdad es que la humanidad ha ido deshaciéndose de los ritos y volviéndose cada vez más aprensiva con respecto a la muerte. La muerte tiene entre nosotros esta connotación tabú, lo prohibido y a la vez venerado de las cosas de las que no se puede hablar ni tocar. Una vez por semana o cada 15 días suena el teléfono en el consultorio. Alguien dice, murió fulano, ¿debe ir al funeral o no? El abuelo ha muerto, ¿se debe permitir a los niños estar en el velorio? La madre de los sobrinos ha muerto. ¿Qué hay que decirle a los niños? Como si se dudara, si conviene que los chicos sepan que la muerte es verdad, como si fuera conveniente mentirle una eternidad falsa para que no se entere porque es muy chiquito y sufre. Lo que nosotros estamos produciendo, escondiendo la muerte a nuestros niños, no tiene nombre. No podemos llegar a medir las consecuencias de sugerir que la inmortalidad es una probabilidad. Y esto tiene que ver con el habernos alejado de los ritos. Los ritos están diseñados para el aprendizaje y la adaptación del hombre a diferentes cosas. Una de ellas, para que el individuo acepte la muerte y acepte la elaboración del duelo. Los ritos tienen que ver con la función de aceptar que el muerto está muerto y con la legitimación de expresar públicamente el dolor, lo cual, como vimos, es importantísimo para el proceso. Los ritos, aprendí yo de mis pacientes, son importantes. Aprendí esto de una paciente que un día me contó que iba al cementerio todos los domingos. Ella visitaba la tumba de su marido muerto. Recuerdo que le preguntaba, nada ingenuamente, Doña Raquel, ¿hace falta que vaya todos los domingos? ¿No puede dejar de ir alguna semana? Ella me dijo, no es que lo contradiga, doctor. Yo sé que usted me quiere ayudar, pero no funcionaría. Yo quise hacer eso antes de venir a verlo a usted. Traté de dejar ir, pero si no voy el domingo al cementerio, después me siento mal toda la semana. Me puse serio y sentencié. Usted se siente mal cuando no va porque se siente culpable. Raquel comprensivamente me dijo, no, doctor, ¿qué me voy a sentir culpable? Mi marido hace 2 años que murió. No me siento culpable, pero ¿sabe qué pasa? Yo voy ahí, me siento un rato, lloro, me quedo hablándole unos minutos y después me voy. Fuera del domingo yo no lloro en toda la semana, pero cuando dejo de ir ando llorando por todos lados. El cementerio me da a mí un lugar y un espacio para llorar. A mí me impresionó y me hizo entender que yo estaba equivocado. Designar un espacio, un momento y un lugar para conectarse con el dolor funciona de verdad. Un rito que ordena y protege, un rito que aporta, un lugar serio y un tiempo sincero donde expresar para no tener que expresarlo en cualquier lugar y en cualquier momento. Esto es la historia de poder soltar. Mientras lo tengo conmigo, lo tengo. Cuando no lo tengo, no lo tengo más. ¿Se va a ir? ¿Es su decisión? Está muy bien. ¿Se va a quedar? ¿Es su decisión? Está muy bien. Pero cuando esté conmigo, a mí me gustaría que esté conmigo. Eso sí, intensamente, comprometidamente. Vivo mi relación con mis amigos con toda la intensidad. Y si un día mis amigos se van, seguramente voy a decirles, no quiero. Y seguramente me van a decir, me voy a ir igual.
y yo voy a soltar. Uno de mis mejores amigos en el mundo está viviendo ahora en Nueva York, y la verdad es que fue muy dolorosa su partida. Han pasado 20 años, nos vemos muy poco, hablamos de vez en cuando por teléfono. Lo sigo amando, quizá más que antes, pero ahora lo puedo soltar y saber que está conmigo. Si pudiéramos ver esto, ver la continuidad de nosotros, si pudiéramos darnos cuenta de lo trascendentes que somos, quizá podríamos vivir las pérdidas con otra mentalidad, desde otro lugar, con una nueva actitud, con la curiosidad y la excitación que tiene frente a lo nuevo aquel que no le teme. Si el camino no se recorre por completo, el caminante decide quedarse en algún lugar del recorrido. Si se tarda más tiempo del razonable en llegar a destino, o si pierde el rumbo en un desvío, hablamos de duelo patológico.